semanas. ¿Qué es el dibujo técnico? ¿Qué nos dice qué es el dibujo técnico, Maite? Es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetivos con el Objetos. propósito de... Ah, sí, perdón, es que la tengo en chiquitita. Propósitos a objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudando a elaborar su diseño y posibilidad, no, y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. ¿Le leo lo Muchísimas demás? gracias. Nada más así, Maite. Ok, bueno. Entonces, esa sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya al final vamos a darle el formato. ¿Sí queda claro? Entonces aquí para esta parte de repaso, obviamente que es... Vamos a estar haciendo estas actividades muy comúnmente, más cuando ya tengamos mucha información. Entonces, la respuesta. A ver, vamos a cambiar aquí el formato, tal vez con Arial. Y esta es nuestra respuesta. No sé si de esto tengan alguna duda, chicos. Alguna pregunta, algo que no quede claro. Ninguna, profesor. Está bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquí esto es una retroalimentación, como ya les dije. Y prefiero que lo vayamos contestando aquí, pues para que no me digan, no, pues es de que yo puse otra respuesta, o yo pensé que era esto. Entonces, pues ya, vamos a dejarlo con estas respuestas, ¿no? Ok, vamos con la pregunta número 3. Vamos a poner aquí la pregunta número 3. Y en la pregunta número 3 vamos a colocar lo siguiente. Fíjense que nosotros ya después de ver esta parte, pues mencionamos nosotros aquí en la pregunta número 3 de la palabra de a qué se refiere el término CAT. Que esto sí se los dije, o por lo menos se los mencioné con palabras. ¿Alguien se acuerda qué es el CAT? Dibujo asistido, ¿por qué? Por computadora. Exactamente, ¿no? Se refiere al término, se refiere a la definición de dibujo asistido por computadora. ¿De acuerdo? A eso se refiere el término CAT. Obviamente que pues, está en inglés, ¿no? Dibujo asistido por computadora. Ok. ¿Qué más, chavos? Bueno, a ver, vamos a regresar un poquito esta parte. Nosotros mencionamos también en la pregunta número 4. Pregunta número 4. Ya vemos aquí la definición que nos leyó Maite. Vamos a poner la siguiente pregunta es, ¿qué se entiende por interpretar? Interpretar un plano o diagrama.
entiende por interpretar un plano o diagrama? A ver, vamos a regresarnos un poquito a nuestra diapositiva. Vamos a revisar aquí estos conceptos. Bueno, nos menciona que en los diagramas o planos eléctricos se representan de forma gráfica los componentes y su interconexión. Entonces, el uso de planos eléctricos, bueno, por ejemplo, permite, obviamente, que la construcción, mantenimiento de sistemas eléctricos, además de interpretar su funcionamiento. Pues técnicamente sería esto primero, ¿no? En los diagramas o planos, pues se representan de forma gráfica los componentes, su conexión o su instalación. Pues eso lo podríamos dejar así como nuestra propia respuesta, ¿no? Ok, entonces la respuesta dado que en los diagramas planos eléctricos está representado de forma gráfica los componentes, su conexión, o bueno, su interconexión, y nos faltaría aquí, y funcionamiento. Tal como es el caso en una instalación eléctrica. Así podríamos nosotros definir esta respuesta de la número 4. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí se va entendiendo? Miren, esto lo estoy haciendo de resumen, pues para que pues también no tengan dudas, ¿no? De los temas que hemos visto. Y yo creo que pues está bien así, ¿no? Digo, pues ya lo contesto con ustedes, ya más o menos se van dando cuenta cuál es la respuesta, en dónde está. Pues técnicamente pues van a tener que pasar pues esto en limpio pues en su cuaderno porque es una evidencia. Bueno, regresemos a las diapositivas. Fíjense que después nos da una clasificación de los diferentes tipos de dibujo. Tenemos dibujo arquitectónico, dibujo mecánico, dibujo eléctrico, dibujo geológico, dibujo topográfico y demás, ¿no? Entonces, obviamente que pues no vamos a estar citando una por una, sino en la pregunta 5. ¿Cuáles son los tipos de dibujo ¿Cuáles son los tipos de dibujo empleados comúnmente? A ver, vamos a citar los 6. ¿Cuál sería el primero? ¿Dibujo de qué tipo? Arquitectónico, ¿no? Es el de las casas y demás, ¿no? Ok, entonces, dibujo arquitectónico. ¿Cuál sería la siguiente? El dibujo que... El de las piezas, ¿cómo se llama? Mecánico, ¿no? Y después está el dibujo, a ver, ¿de cuál recuerdan? El dibujo, por ejemplo, para las instalaciones, ¿cómo dijimos que se llama? Aquí está. Dibujo eléctrico, exactamente. Ya me gané mis 2 puntos. Eléctrico. ¿Qué más tenemos nosotros del dibujo eléctrico? Por ejemplo, para los circuitos.
llama dibujo electrónico, ¿no? Que también es una herramienta muy importante para lo que es el diseño de circuitos impresos y todo lo demás. Dibujo electrónico. Otro También que es el dibujo mencionamos, topográfico. dibujo geológico, dibujo topográfico, ¿no? Exactamente, dibujo geológico y el dibujo topográfico. Ahí está, topográfico. Acento en la letra A. Esa sería la pregunta número 5. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Digo, esta es una parte de repaso, Pablo. Yo creo que pues sí, ya te puede ayudar para que más o menos veas qué temas hemos visto. Ajá, y a los igual a los compañeros que han... Sí, profe, de todos modos, le puedo pedir a un compañero pues, si dejó alguna actividad y similar a esta, que me la pase, por favor. Dejamos 4. Ah, ok, entonces. Dejamos 4 láminas. Sí, entiendo, profe. Entonces, bueno, también Es, fue un poco mi culpa de enfermarme, entonces, pues voy a bueno, echarle un poco más de ganitas. no es culpa de uno enfermarse, eso sí, también no lo veas así. Sino, bueno, no te preocupes, o sea, simplemente pues son cosas que pasan, ¿no? Sí, pues sí, pero le voy a entregar las actividades lo más rápido posible, profe, para que no haya problema. Sí, porque yo tengo que subir calificaciones de 2 unidades, entonces pues sí tenemos que apurarnos, ¿no? Sí, entiendo, profe. Ok, bueno. Entonces técnicamente eso es lo que vimos la primera semana. Ya en la segunda semana empezamos a platicar un poco de las escalas. Entonces vamos a ver esa parte de las escalas, ¿ok? A ver si recuerden. Bueno, voy a ocupar la definición que da este cuadernillo, me gusta más. Y nos dice la siguiente. Se llama escala a la razón que expresa la relación entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones de la pieza dibujada. Ok, bueno. Eso es lo que es una escala, es una proporción tal como yo se las había explicado, creo que la primera vez. Entonces, la pregunta número 6, ¿qué es una escala? Vamos con la pregunta número 6. Said, ¿qué es una escala? ¿Qué nos dice ahí el documento? ¿Quiere que lo lea, profe? Adelante. Ok. Se llama escala a la razón que expresa la relación existente entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones de la pieza dibujada. Es decir, una relación de dimensiones. Tal Ujú. razón se acostumbra a expresarla mediante los dos números cualquiera, entre paréntesis 2, 1, 2, 3, 4 y 5, etcétera, de la siguiente manera. ¿Le Hasta ahí, sigo? Said. Ah, ok. Hasta aquí. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, fíjense bien, pues técnicamente pues es toda esta definición, ¿no? Vamos a tener nosotros toda esta definición. Entonces, escala
Sí, profe. ¿Y por qué a usted le gusta esto, profe? ¿De qué? ¿Por qué le gusta geometría? ¿O por qué le Mm, llamó la atención? Bueno, pues es que lo utilizas siempre, más si estás trabajando. Por ejemplo, en cuestiones pues, de construcción, pues es de ley, ¿no? En cuestiones de diseños eléctricos, pues más, porque pues se utiliza los circuitos eléctricos. Me imagino que ya ahorita están viendo eso, ¿no? En la otra materia. Sí, electricidad. Y están viendo lo de la resistencia. Están viendo esa parte, ¿no? Por ejemplo, para una casa, lo que nosotros tenemos, pues es que dibujar a lo mejor cómo van a ir los apagadores, los contactos, las lámparas y demás. Eso sí es muy importante. Ok. Bueno, entonces así quedaría la pregunta número 6. Y pues en el trabajo se utiliza bastante, Michelle, entonces por eso yo les comento esta materia, pues todas las materias del módulo para su su profesión, pues sí son muy importantes, ¿no? Entonces, eso sí no lo tomen en saco roto, ¿no? Ok. Eso es lo que nosotros tenemos como escala. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Ok, entonces nosotros tenemos que una escala es la razón que nosotros tenemos para expresar las relaciones de un dibujo con respecto de quién, con respecto a las dimensiones de la pieza que estamos dibujando. Ok, la pregunta número 7 pues está más sencilla. ¿Cuántos tipos de escala existen? ¿Y cómo se definen? A ver, ¿cuáles son? La escala de reducción, de Exacto, muy bien. aplicación y acotación. Acotaciones, perdón. Reducción, Yo se las dije. escala de ampliación y se llama escala 1:1, ¿no? O escala natural. ¿De acuerdo? Sí, profe. Esas son las 3 escalas que nosotros vamos a tener. Escala de reducción, escala de reducción y la escala 1:1 o escala natural. A ver, fíjense bien. En la escala de reducción, ¿qué ocurre al dibujarla? Lo acabo de subrayar. A ver si les... Ay, ¿dónde está de nuevo? Se los comparto. Ayúdame, Samuel. ¿Qué nos dice aquí? Lo acabo de subrayar. En la escala de reducción, ¿qué ocurre? Es aquella donde ¿Es las aquella que? dimensiones, es aquella donde las dimensiones del dibujo siempre son menores que las dimensiones de la pieza dibujada. Perfecto. Siempre son menores, ¿no? Eso yo les dije, por ejemplo, que lo utilizábamos para edificios, para casas, para dibujarlas, ¿no? En la pieza dibujada. Eso es en la escala de reducción.
Vamos a buscar la escala de ampliación. ¿Qué ocurre con la escala de ampliación? A ver. Hasta acá. ¿Y ahora por qué no la subraya? Aquí. Chuta. No las pone. A ver, alguien que me lea lo que está subrayado allí. Yo, profe, yo, Antes. profe. Es, pues lo que leí, ¿no? Ah, no. Dice, es aquella escala en donde las dimensiones del dibujo siempre son mayores que las dimensiones de la pieza representada. Perfecto. Entonces, esa sería la escala de ampliación. Esto, por ejemplo, yo les había dicho que en el caso de biología, pues utilizan las escalas de ampliación, ¿de acuerdo? Sí. Y esas escalas de ampliación, pues nosotros vamos a utilizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok, y por último tenemos nuestra escala 1:1. En la escala 1:1 o la escala natural. Pero es que es con Arial 2, aquí son 12. Ok, a ver. Give me a minute, please. A ver. Bueno, entonces nos falta la escala natural. Por último, ¿qué nos dice que es la escala natural? A ver, alguien que me ayude. Yo, profe. Yo, profe, yo, profe, yo. O si no, bueno, que lo diga Samuel. Bueno, él iba a hablar. Adelante, Samuel. Es aquella en la que el dibujo de la pieza tiene las mismas dimensiones, expresa por la razón de dos números iguales de la siguiente manera. 1.1. Exactamente. En la que el dibujo y la pieza tienen las mismas dimensiones. Se expresa por la razón de dos números iguales. Ok, esa sería la escala natural o escala 1:1. Ok, va quedando así el resumen de nuestras dos primeras semanas, ¿no? Ok, escala de reducción, escala 1:1, escala de ampliación. ¿Hasta aquí alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por el momento ya no, profe. No, profe. Es sencillo, ¿no? Digo, yo creo que esto es algo que... Yo por eso les pregunté la primera semanita a los que ya habían llevado esta parte de dibujo en la secundaria, ¿no? Creo que ahí donde también... Profe, ¿a usted le gustan los videojuegos? Sí, sí, son Sí. bonitos. Ay. ¿Juegan los clásicos o los nuevos de apenas, profe? De todo un poco, pero bueno, a ver, vamos a guardar esto, archivo, guardar como. Vamos a poner aquí examinar. Fíjense que esto está interesante, por ejemplo,
de lo que es la parte del dibujo asistido por computadora. Eso lo vamos a ver, yo creo que en la siguiente sesión. Ahorita lo que sí me interesa es que hagamos este resumen, porque pues sí es parte de lo que pues se muestran de evidencias de ustedes. Vamos con la pregunta número 8. Bueno. Fíjense que aquí había en la escala de reducción, yo voy a expresar de 1 a n. En la escala natural es 1 a 1. Y en la escala de ampliación es de n 2 puntos a 1. Ahí está. Bueno, entonces vamos a seguir analizando esta parte de lo que era el dibujo. Escalas de reducción, escalas de ampliación. Aquí venían algunos dibujitos a escala. Y después viene lo que son las acotaciones. ¿Se acuerdan de esto que dijimos que cuál era el que estaba correcto, de cómo podemos poner las flechitas para las medidas, ¿no? De las acotaciones. Pero bueno, ahorita vamos esa parte. Pero me gustaría poner dos ejemplos de escalas. Vamos a poner esos ejemplitos de escalas para que veamos pues, cuánto es más grande, cuánto es más pequeño y demás. ¿Se acuerdan del videíto donde estaban manejando las escalas? A ver si recuerdan. Que nos decía, a ver, ¿cuántos centímetros representa tales? ¿No? Y nos daban una escala. Vamos a hacer dos ejemplos muy sencillitos. Igual, bien, aquí está lo del proceso de acotación, que fue lo que vimos, ¿no? Casi siempre se les dificulta, nos falta lo de las normas, sí es cierto. Esa va a ser la pregunta número 8. ¿Cuáles son las 3 normas empleadas en el dibujo técnico y cuál es su importancia? Ok. A ver, chavos, ahí lo dice el documento. ¿Cuáles son esas 3 normas aplicadas al dibujo técnico? ¿Norma quién? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí. Norma de DIN, profe. DIN, ajá. ISO. Norma ISO y norma NOM. Vamos, exactamente, son esas 3 normas. Vamos a ver qué significa la palabra DIN. Sí, la palabra ISO. Bueno, esas normas se utilizan principalmente en dibujo técnico y dice que es la norma una actividad en cambios, bueno, ciertamente a establecer soluciones de forma general. Esto es importante porque en cualquier dibujo que yo haga empleando las normas de dibujo técnico con estas normatividades, pues va a ser poder interpretarse en lo que son cualquier parte del mundo. Yo me voy a China, pues llevo mis dibujos y este dibujito pues se va a poder interpretar, se va a poder pues de cierta manera interpretar, ¿no? Lo vamos a poder nosotros manejar. Bueno, la palabra DIN es la que se utiliza principalmente en las industrias. Entonces, DIN es una norma de tipo industrial. A eso se refiere. Las normas ISO, ahorita vamos a completarlo. Las normas ISO, incluso viene aquí,
es Organización Estándar de Normalización. Organización Internacional de Estandarización. Es Organización Internacional de Estandarización. Internacional de Estandarización. Y lo que son las NOM es la norma oficial mexicana. De acuerdo, de acuerdísimo, chavos. Entonces, esa es la primera parte. Norma oficial mexicana, son las NOM. Entonces, son las normas y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las líneas. ¿Y cuál sería la importancia de estas normas? Bueno. Pues lo podríamos resaltar aquí. Es una... ¿Por qué no sale? Es una actividad a establecer soluciones repetitivas La normalización ofrece a la sociedad al facilitar la adaptación de productos, procesos y servicios a los fines que destinan. Vamos a escribirlo, pues ahora sí, esto que con nuestras propias palabras, ¿no? La normalización tiene por fin el que los productos, servicios, materiales, equipos, instalaciones, equipos, materiales, instalaciones, dispositivos dibujados sean capaces de ser interpretados y descritos de carácter universal, empleando nomenclaturas para cualquier tipo de país. Se los voy a explicar de una manera también un poco más sencilla, porque pues a lo mejor sí suena un poco redundante esta definición, pero tiene que ver, por ejemplo, con, ahora que están llevando el otro modulito, que es el de electricidad. A ver, les voy a poner un ejemplo. Y este es un ejemplo creo que bastante válido. Tipos de contactos eléctricos. Dejen copio esta imagen, aquí la guardo. Y acá está. Déjense, los pongo hasta acá abajito en esta diapositiva. Un minutito. Aquí está.
Fíjense que esos son los tipos de contactos eléctricos. Bueno, estos son dibujitos que se utilizan en los diferentes países, en algunos lugares. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, profe. Ok. Ustedes dirán, no, pues sí es un relajo, ¿no? Miren, por ejemplo, el de Canadá, México y Estados Unidos. Pues es este contacto que está aquí hasta abajo. ¿Sí lo están viendo? Miren aquí incluso hasta con las etiquetas del país. Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Sí, maestro. El de Italia. ¿Qué onda con el de Italia? El de Brasil y Suiza. El de Finlandia. Están hasta arriba. El de Gran Bretaña. ¿Qué onda con esas tres rayitas, no? Es decir, al país que tú vayas, pues vas a tener un diferente contacto. ¿Sí lo ven? Ese es un problema por el cual los fabricantes, pues sí, debieron de ponerse a ver de acuerdo pues, para establecer una regla en general. ¿Por qué? Porque pues, si yo me llevo mi apagado, mi equipo, no sé, mi laptop, y utilizo el que dice Canadá, México y Estados Unidos, y me voy, por ejemplo, a Alemania, ¿creen que yo pueda conectar un equipo de Alemania en Canadá o viceversa? Aquí son dos agujeritos y aquí pues tenemos estas tres como grecas. ¿Sí lo ven? Sí, maestro. Entonces, Sí, maestro. ese es un problema, ¿sí o no? Sería un problema porque pues no es algo universal. ¿Sí lo entienden? ¿Sí entienden ahí el problema de esto? Sí, maestro. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, y eso se hace en dibujo, para que este tipo de cosas ya no sucedan. Para eso me sirven las normas internacionales. Si no sería un reverendo relajo, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la importancia de la normalización. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Fíjense que, no sé si eso ya se los había explicado el profesor de electricidad, esa parte de los contactos. ¿No lo habían visto o no? En su casa, todavía no. Bueno, en su casa, por ejemplo, ¿cómo son los contactos? Hay diferentes contactos. Bueno, por ejemplo, en mi casa yo le pongo este contacto, y se los voy a explicar como contacto eléctrico. Ay, ¿dónde están? Son más o menos de este tipo. Ahí está, ¿no? Eso viene dentro de una caja empotrado en la pared. ¿Sí saben cómo funcionan? ¿Cuántos cables debe de llevar esto? A ver si alguien más o menos ya les explicaron o cómo va. Tiene que llevar 2, maestro. Uno por cada Dos entrada. por cada entrada.
En realidad lleva 3 cables. En este caso, este que se llama ranura de potencial, ese nosotros lo vamos a conocer también como la fase. Ese es el que va a llevar toda la energía de nuestra instalación. Ese es el que lleva la energía. ¿De acuerdo? Entonces, ese primerito se llama fase. Y se conecta aquí, bueno, va a ir en esta parte, ranuras de potencial. Siempre es el más chico. Ajá. En comparación de este, es el más chico. Ese es el de la fase. Ese es muy importante. El de la fase. Luego hay otro cable, que es el de neutro, que es el más grande. El neutro o el retorno también le llaman a algunos electricistas. Vamos a ver la nomenclatura en este curso de este tipo de elementos. Este se llama neutro. Y fíjate que lleva otro cable. Bueno, yo pongo aquí un color, preferentemente la fase yo lo pongo en color rojo, el neutro lo pongo en negro. Y todo lo que sea, por ejemplo, que también nos puede provocar un corto, se llama el neutro, que es esa ranurita que viene en medio, que parece como una boquita, ¿no? Bueno, esa ranurita nos llama lo que es la tierra física. Entonces llevan con 3 cables, ¿de acuerdo? El neutro, la fase y la tierra. Ahora, para que yo pueda representar eso en un dibujo, a ver cuál es el simbolito. Lleva eso un simbolito interesante para una, para un contacto, bueno, para un contacto, un cable conductor. Va a haber cierta simbología que nosotros vamos a utilizar cuando nosotros estamos utilizando un contacto, un apagador. Miren. Se las voy a colocar de aquí para que más o menos lo vean. Ese es el simbolito. Este es contacto sencillo o este es contacto polarizado. Así se representa. Son los símbolos que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una lista de símbolos precisamente para las cuestiones eléctricas. Bueno, vamos con la pregunta número 9 y la pregunta número 9 para este pequeño resumen va a ser la siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros vimos 2 ejemplos de escalas? ¿Sí lo recuerdan? Vimos las escalas de ampliación y las escalas de reducción. Bueno, vimos nosotros un ejemplito que puso un profesor. Vamos a resolver esos 2 ejercicios. Bueno, un ejercicio que él nos propone. Y vamos a entenderle, pues, para que nos quede un poco más claro. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense bien. Vamos a ver parte de este ejemplo. Ok, Said, ¿me ayudas con el enunciado que menciona allí el problema? Sí, profesor. ¿Lo leo? Ok, dice, hemos representado un procesador de ordenador a escala 5.1. 5:1. 5:1. Si en el dibujo una pieza hace 3.5 centímetros, calcula cuánto hará la realidad.
en la realidad. Fíjense bien, 3.5 centímetros, ¿no? Ujú. Nos pregunta, calcula cuánto hará en la realidad. Ok. ¿Es una escala de ampliación o de reducción? ¿Qué opinan? Es de ampliación, profe, ¿no? Exactamente, es una escala de ampliación. Vamos a colocar esto acá. Entonces, esa va a ser la pregunta número 9. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta pregunta número 9. Ok, recuerden, ¿sí? Es una escala que nosotros vamos a hacer de ampliación. Viene aquí el número n, que ese es más grande. Este es de 5 a 1. Es una escala de ampliación. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a entenderlo un poquitín de cómo se trata y cómo lo podemos resolver. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, aquí el profesor? Bueno, este es el ejemplo número 2, esa va a ser la pregunta 10. Si no, no van a escuchar, ¿verdad? Aquí está. Si en el dibujo una pieza hace 5 centímetros, calcula cuánto hará en la realidad. Vamos otra vez con el planteamiento, pondremos aquí el valor del plano y aquí el valor real. Y la escala nos dice que es 5,1. Por lo tanto, 5 centímetros del plano equivale a 1 centímetro de la realidad. Si en el dibujo una pieza hace 3,5, por lo tanto, en el plano hace 3,5, calcula cuánto hará en la realidad. Por lo tanto, calcularemos esto de aquí. Lo mismo, regla de 3, directa, multiplico en cruz, x es igual a... Ok. ¿Se dan cuenta lo que tenemos que hacer? Said, Samuel, Ángel, no sé si tengas dudas, Matías, Maite. ¿No? O ya se fueron a dormir. No, maestro. Eso, carajos, muy bien. Bueno, pues vamos a resolverlo aquí. Esto está muy sencillito. Bueno, entonces, esto se resuelve por regla de 3. Vamos a colocar aquí un cuadrito de texto y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Ok. Entonces, esto es en el valor... lo que tengo en el dibujo, ¿no? Como lo pone. Y esto es la escala. Ok. En el dibujo nos dice que 5 centímetros, estos 5 centímetros que tengo aquí, ¿sí se está viendo bien? ¿Sí se alcanza a ver bien el dibujo? Bueno, la Sí, profe. Word. Tengo una escala de 1 centímetro. Es decir, 5 centímetros son representados en 1 centímetro. Es una escala que nosotros tenemos de ampliación. Ahora, nosotros tenemos dibujados 3.5 centímetros. Vamos a ver qué valor de X le corresponde. Esa es nuestra incógnita. ¿De acuerdo? ¿Qué valor le corresponde? ¿Cómo podemos nosotros determinar ese valor, chavos? Haciendo una regla de 3. Exactamente. Entonces, fíjense la reglita de 3. La regla de 3 me dice lo siguiente. Multiplicas extremos con extremos. Ay, está muy grande esta línea. Extremos con extremos y medios con medios.
Entonces dibujamos extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí queda claro lo que hay que hacerse? Entonces son Sí, productos profe. cruzados. Bueno, entonces de aquí lo que hacemos es 5, multiplicamos por X. El número 5 se multiplica por la letra X y eso va a ser igual a ¿quién? Eso va a ser igual a 1 por 3.5. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros despejamos X, entonces despejando la variable X va a ser igual a 3.5 sobre 5. Ok, y 3.5 sobre 5. 3.5 sobre 5. ¿Cuánto es 3.5 sobre 5, chavos? A ver, según yo en la calculadora, eso nos da 0.7. Entonces, ¿cuánto está representado ahí? 0.7 centímetros. A 0.7. 0.7. Y si lo dejamos en milímetros, ¿cómo quedaría? 7 milímetros, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro que son 7 centímetros? 7 milímetros, perdón. Porque recuerden que un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? 10, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, X es igual a 7 milímetros. ¿Dónde está lo difícil, Michelle? Que decías que no, que sí, que esto está bien, bien complicado. Tú, Said, perdón. Yo nunca dije eso, profe. Oh, me voy a quemar el cerebro. Yo no dije eso, profe. ¿Qué Fácil o pasa? difícil. Está fácil, ¿no? Sí. ¿Se dan cuenta? Pues nada más es pura regla de 3. En la materia de primero, que es la de manejo de espacio y cantidades, dieron cosas más difíciles. Sí, profe. Lo de álgebra, lo de pues, todas esas cosas, Pues ¿no? acaba su clase a las 10:50, ¿no, profe? Ya tienes ganas de ir a desayunar, ¿qué onda? No, profe, es que es mucho. Porque es mucho, hombre. 10:50, el receso empieza de 9:30 a las 10 termina. Y justo es su clase, profe. Mira este hombre. Sí, no puedo. A ver, ¿cuántas semanas no tuvieron clase? Como 3, 4. Más bien desde que ¿No? iniciamos, ¿no? ¿Qué le haces al perro? Pero a ver, usted quítele el de no hay clases, hay consejos, profe, menos. Entonces, pues, necesitamos una recompensa, profe. Válgame Dios. Bueno, piensen de esta manera que ya les dimos sus recesos adelantados. Sí, eso sí, profe. En un plano a escala. Sí, ahorita damos un break. Profe, pero usted se quiso venir o lo llamaron. 1 a 200. La fachada de un edificio. Al rato platicamos de eso. De un edificio hace. Fíjense bien. Nos piden que si en un plano un edificio hace 15 centímetros. Calcula cuánto hará en la realidad.
Ok. Bueno. ¿Les parece bien que hagamos esto así como recapitulación de todo lo que hemos visto? ¿Sí les parece? Bueno, yo por eso quería hacerlo así junto con ustedes. Porque yo sé que si les dejo esto, no lo podrían contestar solos, porque pues, les van a decir en dónde lo busco, qué hago, en dónde lo busco, en dónde lo encuentro. Y así pues ya vemos qué es lo que nosotros teníamos, ¿no? Bueno, qué es lo que nosotros vimos. Ok, todas estas son omitir. Ok. Bueno, vamos con el problema número 10. Dice, si en un plano escala 1 a 200, la fachada de un edificio hace 15 centímetros, calcula cuánto hará en la realidad. Ahora, esto es una escala ¿de qué? De reducción, ¿no? Fíjense, viene aquí, es una escala de reducción. El número 1 y después viene el número n. Pues técnicamente tenemos que hacer exactamente lo mismo que acá. ¿De acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno. Vamos a ver cómo lo trabaja aquí en el ejemplo. El edificio hace 15 centímetros, por lo tanto en el plano hace 15. Nos preguntan que calculemos cuánto hará en la realidad, por lo tanto nos piden este valor de aquí. Ok. Bueno, regresando. En el dibujo, 1 centímetro nos representa ¿cuántos centímetros en realidad? 200, ¿no? ¿Sí, Said? ¿Sí para todos? Sí, profe, ya. Sí. Sí. Samuel, sí. Matías, no sé si tengan dudas. Ángel, Derek, No, Pablo, profe. ¿sí queda claro? No, profesor. Sí, profe, todo queda claro. Ok, entonces, están dibujados aquí 15 centímetros. Pues hacemos lo mismo, una regla de 3. Lo mismo, multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Este tipo de dibujos es muy utilizado en construcción. La parte de escalas, ¿no? Esta parte de escalas. Entonces, vamos a hacer igual. Extremos con extremos y medios con medios. Entonces, aplicamos nuevamente estas reglitas. Y multiplicamos. Uno por X es igual a 200 por 15 centímetros, ¿no? Por 15. Y vamos a ver a qué va a ser igual. Entonces, de aquí lo mismo, despejo el valor de X. ¿De acuerdo? Entonces, X es 200 por 15. Válgame Dios, ¿cuánto es eso, Michelle? 200 por 15. Bueno, voy a agarrar la calculadora y multiplicamos 200 por el número 15. Eso nos da 3000. 3000 centímetros. Ahora, ¿cuántos centímetros, perdón, tiene un metro?
¿Cómo, profe? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Ay, 100, no ¿no? me digan que no se lo saben. 100, ¿no? 100 centímetros corresponde a ¿cuánto? A un metro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? 100 centímetros corresponde a un metro. Ajá. Ok. Entonces dividimos 3000 entre 100. ¿Cuánto es 3000 entre 100? Quítenle 2 ceros al 3000, ¿cuánto les queda? 30. 30. Entonces, esa distancia corresponde a 30 metros. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Por mi parte no, profe. ¿No? No, profe. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Pues en sí es fácil, solamente es multiplicar. Sí, está muy sencillito. Miren, esto sería de las primeras semanitas. Ahorita vamos a hacer otro, pero referente a las acotaciones también. Bueno, Sí, profe. miren, más fácil no se los puedo dejar, ya, para que todos guardar como. ¿Nos lo va a pasar, profe? Pues sí, Ah, qué bonito. esta es la actividad número 5. Guardar, ahí está. Ok. Vamos a poner aquí. Ay, ¿dónde está? A ver, espérenme un minuto. Acá. No hay descuido. Aquí vamos a abrir el Teams. Aquí está. Somos el grupo 206, ¿no? Sí, profe. Ahí está 206. Tareas. Y vamos a agregar una más. Vamos a crear tarea 5. Es evidencia número 5. Cuestionario 2 primeras semanas. Ok, especificar instrucciones. Resolver el siguiente cuestionario con los temas vistos en clase las 2 primeras semanas. Se deberá realizar en su cuaderno de notas. Tomar, colocar los datos. Sí, porque luego a veces no, pues ya lo hice, ¿no? Y resulta que la imagen es la de todo el grupo, ¿no? Casi lo hacen grupal. Colocar los datos personales en la parte superior. El alumno en la parte superior, coma, así. Nos podemos copiar. Escribirlo con letra y recalco, legible. Está bien de que puedan tener Árabe, garabatos de doctores, árabe. pero legible, por favor. ¿Sí? Para todos, con letra legible. Con letra legible. Bueno, A ver, Dani. entonces, ¿Por qué legible, profe? pues para que se entienda, ¿no? Que la mía es árabe. Vamos a cargar desde este dispositivo.
Es el que dice actividad número 5. Listo. Ok, bueno. 24. Ahí está. Ok. Yo sé que es bastante, pero pues bueno, yo sé, confío en ustedes que puedan, ¿no? Bueno, esa sería la evidencia número 5. Sí, profe. Ay, aquí le puse mal. Evidencia 5, guardar. La evidencia 6 está más fácil. Bueno, está fácil porque usted nos la está pasando bien, sí, profe. Pero si le hiciéramos nosotros, no creo. Bueno, quién sabe también, ¿no? De la persona. Ok, bueno. Fíjense bien, vamos a recordar un poquitín lo primerito que vimos las sesiones anteriores. Vamos a ver hoy lo que es las proyecciones, vamos a terminarlo más adelantito. Pero vamos a ver esta parte de las acotaciones. Esto fue también lo que vimos nosotros la semana pasada acerca de lo que eran las cotas. Vamos a definir nosotros, bueno, aquí ya están lo de las acotaciones. ¿Se acuerdan que les dije que no sé si les pasé el formato de las imágenes de las hojas isométricas? Vamos a hacer un isométrico el día de hoy, pero bueno. Primeramente quiero dejarles esto de las acotaciones porque si no, pues van a decir, pues nunca nos explicó qué era eso. Por lo tanto, pues no hay ninguna evidencia de eso. Ok. Bueno, tengo dos definiciones importantes de lo que es la acotación. Vamos a definir esa, o sería nuestra primera preguntita. La primera pregunta, y lo vamos a escribir así, la pregunta número 1. ¿Qué es la acotación en el dibujo técnico? Ok. Yo tengo dos definiciones de lo que es la acotación. Maite, ¿me ayudas con esta primerita? Y ahorita en la segunda me ayudas, Pablo. Ok, ¿qué nos dice que es acotar? ¿Sí la estás viendo? Sí, profe. Sí, maestro. Adelante, adelante, Maite. Y ahorita me ayudas con la segunda, Pablo. Ok, profe. Adelante, Maite. Dice que la acotación es la operación de... La acotación es la operación de colocar las medidas en un dibujo técnico. La acotación no se puede utilizar en cualquier manera, sino siguiendo una norma establecida. Muy bien, exactamente. La acotación no se puede realizar de cualquier manera, sino siguiendo normas establecidas. Vamos con la definición número 2. Maestro, Sí. Dime, Maite. maestro, Sí, sí te escucho. es unas ¿Es unas? normas establecidas. Siguiendo unas. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, Maite. Bueno, a ver, vamos con la definición número 2, Pablo. Sí, profe. Dice, se entiende por acotación la especificación detallada de las medidas
Generalmente se especifica en el cuadro. Ok, vamos con esas partes, Pablo. ¿Me ayudas? Sí, profe, claro. Acotación. Se entiende por acotación la especificación detallada de las medidas reales de una pieza o figura en el dibujo que las representa. Generalmente se especifica en el cuadro de referencias en qué unidades se están acotando. ¿En qué unidades se están acotando, perdón? Estas pueden ser centímetros, milímetros, pulgadas, etc. Muy bien, gracias, Pablo. Sí, profe. Generalmente se especifica, coma, en el cuadro de referencias en qué unidades se está acotando, las cuales pueden ser centímetros, milímetros, pulgadas, etc, etc. A ver, vamos a definir esta, vamos a dar nuestra definición, vamos a unir. La acotación es la operación de colocar las medidas en el dibujo, no se puede realizar. A ver, es la operación de colocar las medidas vamos a ponerla aquí de una pieza o figura en el dibujo que lo representa. Bueno, a ver, esto lo dejamos tal cual, ya lo unimos, ¿no? Ok. Generalmente se especifica en el cuadro de referencias en qué unidades se está acotando. Sí, yo creo que sí queda bien así la definición, ¿no? Sí, ya quedaría un poco mejor. Entonces volvemos acá. Esta es la evidencia número 6. Esta es la pregunta número 2. Pregunta número 1. ¿Qué es la acotación en el dibujo técnico? Ahí está, nuestra primera pregunta, ¿no? Esta es nuestra respuesta. Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. No, profesor. Ahí está. Un profesor. Está sencillo, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Bueno, hay ciertas normas que nosotros nos dicen cómo debemos de acotar. Válgame Dios, qué feo escribo. Nunca le pongo acentos. Centímetros, operación, milímetros. Gramática, se está acotando. Ok, bueno. Esa es la parte de lo que es la acotación. Esa sería nuestra primera pregunta. Vamos con nuestra pregunta número 2. Ok, bueno, nosotros hablamos acerca un poco de las acotaciones. Dijimos que es el proceso de colocar pues esa parte, ¿no? De los números que identifican. Luego hablamos nosotros de los tipos de líneas. ¿Sí se acuerdan de eso, de los tipos de líneas? Líneas gruesas, las líneas delgadas, las líneas punteadas, punto y coma.
¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan, muchachos? Sí, maestro. Sí, vimos esa parte de las líneas. Fíjense que aquí en este cuadernillo pues, sí lo maneja bastante bien. Aquí están las líneas de Maestro. acotación. Sí. Y teníamos nosotros estos tipos de acotaciones, lo que era la cota para algunos dibujitos. Bueno. Esto yo creo que sí lo vamos a poner. Estas normas. Vamos a terminar esta evidencia número 2 y nos damos un break y hacemos el isométrico. Está muy sencillo, ¿no? Ok. Vamos a colocar en la pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los elementos que debe contener una acotación? No le pongo el acento, si no me lo voy a poner. Son esos 4 elementos. ¿Cuáles son? Yo, profe. Adelante, Said. Pues está fácil. Son líneas, flecha de cota, rotulación de la cota, letras y símbolos fundamentales. Letras y símbolos fundamentales. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra línea de cota, que es esta flechita. Nos dice que las líneas de cota, estas sirven para la indicación de las medidas de los cuerpos y se debe de ratular sobre esta, ¿no? Sobre esta. Esas son las líneas de cota. Sí, profe. Ay, no lo tomo, no. Ok. La flecha o las líneas de cota. Flecha de cota, ¿dónde está? Las flechas de cota nos dice que son los extremos de las líneas de cota y están formados por triángulos, ¿sí? De una altura de 4 o 5 veces el espesor de las aristas. Bueno. Profe. Eso sería lo que son las flechas de cota. Y la rotulación nos dice que la rotulación es la medida de cualquier elemento de una pieza. Por lo general se rotula encima de la línea de cota. Eso nada más de acuerdo a lo que nosotros tengamos, ¿no? Ok, caray, a ver. Y tenemos los símbolos. Estos sí hay que ponerlos. En este caso vamos a decir que se utilizan el empleo de símbolos para tener una superficie difícil de pintar o representarla. Esos son los símbolos. Fíjense que hay más, ¿no? Estos sí los vamos a colocar, el radio, cuadro, el de igualdad. Profe, ese del símbolo del cuadrado, ese, ¿cómo se maneja? Bueno, es que yo nunca había hablado de él.
Bueno, nunca había escuchado Se de él. utiliza, por ejemplo, para cuando tenemos elementos que no son visibles, ¿sí? Ese sí se utiliza el elemento del cuadrado. Por ejemplo, tú tienes un cuadro interno, a lo mejor, no sé, de una tuerca o de algún tornillo, y pues dices, aquí pues es un cuadrado, pues, para especificar que se trata de un cuadrado. Eso puede suceder para algunos elementos que no estén tan definidos, ¿no? Sí, profe. Bueno. Sí, bueno, yo sé que ustedes no tienen la culpa de que no hayan tenido clase, ¿no? Es que, bueno, me preguntó hace rato Michelle, ¿no? Que, Michelle. ¿cómo llegué? Said. ¿Qué Michelle? Es que hay otro alumno que se llama Michelle en otro grupo. Profesor, Sí, Profe, le habla a mi compañero Derek. sí, los escucho. ¿Sí? ¿Me iban a preguntar algo? Derek le iba a preguntar, le iba a decir ahorita algo. Dime, Derek, ¿me ibas a preguntar algo? Digo, estamos resumiendo aquí la información. Fíjense que Entonces son 15, profesor. Son 15 trabajos que tenemos que realizar, ¿no? ¿por qué 15? Usted dijo que eran 15. Ahorita ya llevamos 5 y este va a ser el sexto, ¿no? Pero usted dijo que eran 15, ¿no, profe? En total. Para el curso, ¿O cuánto? Es que usted, es que cuando inició usted dijo, son 15, algo así, entendí. Por eso dije que 15. nunca dije 15. Entonces, Yo dije que fueron casi como un mes y que no tuvieron clases. Ok. Y bueno, yo les comento que, por ejemplo, bueno, yo estaba en otro plantel, pero pues está aquí la necesidad con ustedes que no tenían pues, profesor, entonces sí es un problema, ¿no? Y luego ya bastante tiempo. Entonces me comentaron, oigan, ¿saben qué? Pues ayúdanos con estos grupos, porque pues sí, no han tenido clases bastante tiempo. sí. Entonces, sí es importante. Y los más afectados pues son ustedes, ¿no? Digo, de por sí muchos no se conectan por las cuestiones de que pues que no tienen internet o pues situaciones que pues son complicadas y yo profesor, lo entiendo, ¿no? Sí, Derek, te escucho. ¿Quién sacó a Derek? a ver, Ah, No, profe, es que dice el compañero que lo están sacando. profesor, sí, Derek, te escucho. Ya vi que te están sacando. la verdad ya me irrité. Si, compañero, si tienes algo en mi contra, mándame un mensaje o dímelo, o para que solucionemos este problema, porque la verdad ya estoy súper enojado. No es posible que te comportes como un niño chiquito sacándome a cada rato. Ya párale. Al principio era divertido, pero ya en un momento ya hartas. Profe, lo volvieron a sacar. ¿Quiere que lo meta? Creo que nunca va a parar esto. Ah, ya se metió. Ya estoy aquí. Maestro, Ya se metió. maestro. Sí, Suriel. Mire, yo igual, desde el primer semestre nos han estado saque y saque, y yo soy la persona que es, pero pues no sé si hacer un reporte o no. Y quiero hacer un reporte, pero que sean todos los del salón y que pues la verdad que nos hagan caso los orientadores, porque a mí igual me ha pasado lo mismo.
Profe, ¿y si nos vuelve a hacer como ese día que hicimos en la otra reunión que nos puso un asistente a todos? Para Es que es alguien de nosotros, maestro. Es alguien que está aquí Es en la que clase. Yo la ahorita verdad, mi, sí sé quién. ahorita mi compañero Derek me estaba mandando mensaje que lo están sacando. Yo soy el que lo está invitando y lo saca. Entonces, mejor hay que hacerle así, profe. Mejor métalos en asistentes. Para la siguiente vez que planeé la reunión. Ok. Sí, Derek, bueno, una disculpa por esta situación, muchachos, pero pues también habla acerca de su madurez, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Desafortunadamente, pues esta situación de la pandemia, pues nos ha llevado a tomar clases en línea. Yo les puedo hablar, por ejemplo, de una situación que me ha tocado vivir en otros lados. Entonces, hay compañeros, por ejemplo, que pues, no tienen los recursos, ¿no? Para poderse conectar o están desde el teléfono celular. A lo mejor es el caso de varios de ustedes, ¿no? Sí. Obviamente que hay compañeros que pues sí tienen los recursos, pues muy bien. Hay otros compañeros que no. Por esa parte yo no discrimino a alguien de que pues, no me entregues las tareas o por qué te voy a poner una mala calificación simplemente porque no tienes, ¿no? No tienes con qué conectarte. Desafortunadamente todos estamos en este proceso. Creo que una de las partes importantes pues se trata de respetarse, ¿no? Fíjense, si eso hacen ahorita, ¿qué pueden hacer en el trabajo después? Yo creo que la situación no está como para que pues no seamos solidarios con los demás, ¿no? Pero miren, por ejemplo, ahorita con ustedes pues tienen bastante trabajo, ¿no? Con estas cuestiones. Sí. Yo creo que no es nada gracioso que estén haciendo esas cosas. Y pues yo nomás les pido por favor de que traten de entender a los demás y no pasar encima de los demás, porque también no es algo bueno, ¿no? Yo les comentaba que pues estuve en otros planteles y es obvio que pues la situación es general, no nada más es de este plantel, ¿no? Ok, bueno, letras y símbolos fundamentales. Vamos a colocar la pregunta número 3. Fíjense en la pregunta número 3 lo que vamos a colocar. Vamos a preguntar que cuáles son los principios de acotación. Son 7 los que habíamos visto nosotros el día, creo que viernes, cuando tuvimos la última clase. Principios. Vamos a preguntar la pregunta número 3. ¿Cuáles son los principales o cuáles son las principales reglas de acotación para dibujo técnico? Son estas 7 que tenemos acá. Ok. ¿Me ayudas con las 3 primeras? Maite. ¿Qué nos dice la primera? Ahorita me ayudas con las siguientes, Derek, por favor, ¿no? Y después Uriel.
¿Sí están viendo? Maestro, es que Sí, no puedo ver profesor. su pantalla. ¿No la ves? Yo sí, profe. A ver, te comparto de nuevo. Ahora, ¿alguien me puede ayudar con las 3 primeras? Yo, profe, yo. Adelante. Bueno, las primeras 3 dice todo, profe, o nada más los 3 puntos. Los 3 puntos, por favor. Ahí dice. Los principios, los principios fundamentales que afectan a las líneas son, número 1, las líneas de cota no deben cruzarse entre sí. Número 2, las líneas de cota no deben cruzar en líneas auxiliares de cota. Y número 3, las líneas de referencia no deben cruzarse entre sí. Esto yo lo entendí como que no deben de formar una X o como una cruz, profe. Así es. Ok. ¿Me puedes ayudar con las siguientes reglitas, Matías? ¿O Suriel? Gracias, Aid. Sí, profe, Ana. Las que son punto 4, 5, 6 y 7. Así es. Ok, es la número 4. Las separaciones de las líneas de cota deberán ser uniformes en todo dibujo. Punto 5. Las líneas de cota no deben coincidir con las líneas de dibujo. Punto 6. No se deben acotar las líneas ocultas. Punto 7. Las líneas auxiliares de cota se deben de formar en un ángulo de 90 grados con la línea de cota. Sa especiales. Ujú. Ser especiales. Ok. 5. Las líneas de cota no deben coincidir con las líneas de dibujo, ¿no? La número 6, que es la siguiente reglita, no se deben acotar líneas ocultas. Gracias. La número 7 nos dice las líneas auxiliares de cota deben formar un ángulo de 90 grados con la línea de cota. ¿De acuerdo? Sí, profe. Salvo casos especiales. Ok, bueno, esas son las reglitas. Esta sería la número 3. ¿Cuáles son las principales reglas de acotación para dibujo técnico, no? Entonces, esta es la respuesta. Son estas 7. ¿De acuerdo, chicos? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda de estas. Esta es otra pregunta, ¿no? Obviamente vamos a poner aquí Arial 12 y demás. Ahí puse ángulo con mayúsculas. Ok, un ángulo. Bueno.
eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada. Aquí viene la parte de acotación, son reglitas. Luego viene la parte de las vistas, que eso fue también lo que vamos a ver. Nosotros vimos 4 tipos de vistas, ahorita lo vamos a recordar. Esto de las acotaciones, fíjense que sí es un poquito interesante. Ahorita vamos a dejarles aquí este ejercicio. Les voy a dejar esta parte. Y se las voy a dejar en una parte de una lámina. Y aquí hay un ejercicio donde debemos nosotros de acotar y colocar cuál es la que está mal. Bueno, fíjense bien. Aquí nos dice que marquemos cuál es la que está mal, esta acotación. Imprimir la hoja. Válgame Dios, a ver si sale esta. Sí, bueno, yo les decía que con el asunto de la pandemia, pues muchos profesores se enfermaron o fallecieron. Sí, profe. Me tocó ver esa situación en varios planteles aquí de la escuela, de la institución. En el plantel de Gustavo Madero y el de Álvaro Obregón. Bueno, en el de Álvaro Obregón un profesor se enfermó y fue el profesor que estuve cubriendo. Ok, fíjense bien, este ejercicio lo voy a recortar un poco más. Me dice la instrucción que indiquemos con la letra X y yo los entiendo, yo sé que ya están aburridos, cansados, estresados de pues, tomar clases en línea, ¿no? Sí. Pero pues también ustedes pongan de su parte para que pues este proceso ya tiene que ser rápido, ¿no? Sí. Ay. Aquí está. Me dice la pregunta número 4. Fíjense bien, vamos a tomar de esta parte. Indicar la solución correcta de cada cuadro correspondiente, ¿no? Indicar cuál es la correcta acotación. Ok, bueno. Igual, esto lo van a hacer en su cuaderno, como ya se les había mencionado. Uh-huh. Ok. Bueno, vamos a hacerlo aquí en grande. En el inciso A, ¿cuál será la correcta acotación? A ver, chavos. ¿La 1, la 2 o la 3 en el inciso A? Recuerden que las flechitas pues deben de ser más o menos regulares, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Profesor. Entonces yo diría que Sí, sería la maestro. segunda. Yo iba a decir la 3. La 3. Entonces la 3 está muy grande, ¿no? Yo diría que es la de en medio, no sé. ¿O tú qué piensas, Sí, maestro, es la del medio. Yo casi la de medio la veo igual que la 1 y la 2, casi las veo igual. Pero la 2 está más grande, ¿no? Un poquito más grande. ¿La primera o la segunda?
Yo digo que la 2, o sea, ya ves a mí. Yo digo Ok. que la 1, ¿ya ves? Ok, para el inciso B, ¿en dónde está la letra regular? Pues en la primera, ¿no? Aquí en esta tercera, ¿dónde está bien acotado? ¿Dónde está la letra? Pues debe de ir arriba o encima de quién. Tu línea de cota, ¿no? Es la... La A, aquí en el inciso C, yo diría que es la tercera, ¿no? No. Quiero decir la C, no, la D. En la D, ¿cuál sería? La primera, ¿no? La primera. La segunda. ¿La segunda? La primera. La primera. La primera. La primera. Sí, maestro, es la primera. Sí, es la primera. Mira. Pero ojo, fíjense cómo está el número 15. ¿Ya vieron que ese no está de cabeza? Esa es la tercera. Exactamente, es la tercera. Adivino. ¿Ya ves a mí? Recuerden que se gira. Se gira. También ¿Qué nos muy bien. dice en el inciso E cuál sería la que es correcta? La primera. La 3 igual, ¿no? La 3, igual. A ver, Primera. 25, 15. Digo que es la primera. Sí, ¿no? Sí, yo creo que entre la primera y la tercera, ¿no? Porque La la primera. segunda. Sí, la primera. La primera se ve más profesional. Sí, esa es la primera. Ok, Yo- vamos con la F. ¿Cuál sería la F en la que esté bien? 15, 20, 20 y 10. Sería el primero. 10, 10, Pero 20. yo digo que el tercero. Yo digo que el tercero porque ahí me tiene la última, ¿no? La que dice 15. Ajá. ¿Ya viste esos, va? Sí, profe, yo digo que es la tercera. Pero ahí chocan las Pero, líneas, pero ¿no? ¿saben qué? Miren, aquí ya tienen de más, ¿no? Miren, Ajá, pero por chocan las ejemplo, líneas ahí. aquí tiene más líneas, tienes 25, tienes 15 y 10, y abajo tienes 25, pues ¿para qué pones el 25? Sí, Si no, yo diría simplemente... que sería la primera, Sí, profe. Mm, primera Sí, es tienes la aquí el primera. 20 y aquí La tienes primera. 10. no, es la segunda. La segunda. Recuerden que una de las reglitas es que debe de ser el mínimo número de cotas. Aquí, ¿ya viste esos, va? Es la segunda. Aquí tienes 20, aquí tienes 10, entonces puedes sacar por inferencia esta medida. Aquí tienes 15 y 10, pues sumándolos, pues te da la otra. ¿Ya viste esos, va? El inciso G. Pues es la segunda o la primera. Digo que es la tercera. Pero fíjense que en la primera, abajo Sí, igual, ¿qué te dice? marca. Aquí tienes 25, 75, 75 y 10. Yo Digo diría que que sería la segunda, profe, la segunda. yo digo que está entre la primera y la segunda. Según yo. La segunda porque te da el otro resultado que no te lo da ni una de las otras dos. Ujú. Sí, porque me dan la inclinación. Pero fíjate que aquí hay un problema que no me dicen este cuadrito de acá. Dale, no. Pues la primera se vería un poquito más con más resultado, ¿no? Sí, sí, yo diría que sí, sí va por la primera. Como que más ¿Sí viste a mí? Y la del H sería la segunda. La segunda, porque nos especifica el radio. Sí, ¿ya viste a mí? Nosotros va. Pero fíjense que aquí también maneja, pero aquí no tiene R, no tiene la letra R. Pero sí dice en la H que esto es un diámetro. Aquí viene el simbolito. Hacha. Entonces es la primera. Entonces sería la primera. Ujú.
Ok. Vamos a guardarlo. Y esta es la actividad 6. Ok. Bueno. Vamos a subirlo a la plataforma. ¿Está de fácil o difícil? ¿Cómo ven? Más o menos, profe. Más o menos. Uno más difícil. Ni más ni menos. No, no es cierto, bro. Porque no saqué ni una buena. Chales, me sentí ofendido. Evidencia 6. No, de solo pensar que es escrito. Dolor. Pero pues si ya lo tienen, ya resuelto, no tiene nada que hacer, nada más casi pasarlo limpio, ¿no? ¿Puedo hacerlo copy-paste, profe? ¿Puedo hacer copy-paste? No dijimos que en el cuaderno. Yo me sé unos trucos por ahí, profe. ¿Cómo pegar una foto de Word a un cuaderno sin que se vea? En el cuaderno, la siguiente evidencia. Profe, ¿usted no maneja Word? Sí. No, o sea, pero digamos que un día usted deje una tarea y usemos Word. Pues ya les especificaré. Lo que sí vamos a ocupar va a ser el AutoCAD en línea, pero eso sí lo vamos a hacer. Ah, ok, profe. Del alumno de forma legible. Se los vuelvo a recargar, por favor. Ujú. Ok, actividad 6. Con letra legible. ¿Me viste, duda? Ok, bueno. Pues, técnicamente fue esa parte de lo que decía. Son las 5 para las 10. 10 y 5, ¿no? En lo que se van a estirar un ratito. ¿De acuerdo? Y hacemos un isométrico rápido para que lo vean. Está muy sencillo. Con las hojitas que les di, bueno, del formato, lo van a ver. Ajá. Entonces, 10 y 5 nos conectamos de nuevo, por favor. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Está bien, profe. Bye. Sí, maestro. Nos vamos, ¿eh? Sí, profe. Vamos a jugar el Warzone. El Warzone, Dani.